¿De dónde surgió la vida? Según los antiguos egipcios, ellos lo tenían muy claro, de una colina primigenia a partir de la cual sus aguas, los antiguos dioses, hicieron que de ellas surgiera la vida, el ser humano y otras divinidades. Este lugar lo tenían muy definido, el templo de Medinet Habu. Como decía ahora en la introducción, el templo de Medinet Habu pasa por ser, según las leyendas y los mitos egipcios, el lugar en donde se levantó esa colina primigenia a partir de la cual surgió la vida de las aguas del caos. De ahí que ellos pensaran que la ogdoada de los 8 dioses que formaban la cosmogonía inicial de la que surgió la vida y el nacimiento de otros dioses, como la diosa Sekhmet, que estamos viendo ahora mismo en pantalla, hunda sus raíces precisamente en este emplazamiento. Nada más pasar la entrada, lo primero que vemos es la llamada Puerta de las Apariciones, el lugar desde el cual el faraón Ramsés III, que fue el soberano que hacia el año 1150 levantó este templo funerario en su honor en la orilla oeste de Luxor, saludaba al resto de los habitantes que estaban a sus pies. Es una estructura, una suerte de fortificación similar a las torres asiáticas, y en la parte de arriba están las habitaciones dedicadas al harén, donde seguramente ahí se vivieron los momentos de ese complot que acabó con la vida del faraón Ramsés III en algún momento, pues pocos años antes de acabar su reinado, porque hubo varios complots, el primero falló, pero al poco tiempo seguramente hubo un segundo que acabó con su vida. El templo en sí es gigantesco, es un conjunto de templos dentro de los templos. Nada más cruzar esa primera puerta, a la izquierda lo que vemos son las capillas de las divinas adoratrices de Amón, una construcción de la dinastía 26, más o menos hacia el siglo 7 o 6 antes de nuestra era, en donde podemos encontrar lugares de culto y el enterramiento, por ejemplo, en una cripta de Amenemretis I, una de las adoratrices más importantes, o también Nitocris I o Sepenupet II. Frente a estas capillas de las adoratrices existe un pequeño templo de la 18 dinastía. Durante el reinado de Hatshepsut y Tutmosis III se levantó este emplazamiento para recibir el culto de otras divinidades, sobre todo el culto al dios Amón, que es el que marca también un poco la religiosidad de este espacio, no solamente el culto funerario del faraón Ramsés III. Pero lo más conocido, lo más impresionante, lo más sobrecogedor de todo son los pilonos de entrada. La orientación del templo es un poco extraña porque va de sureste a noroeste. Sin embargo, los símbolos mágicos que hay grabados sobre los pilonos, las coronas que lleva a ambos lados en ambas reconstrucciones de la montaña primigenia a partir de la cual surgen las aguas del Nilo, como vemos en estas imágenes, la corona del Bajo Egipto nos está diciendo que ese es el lado norte. Debajo de esta imagen que acabamos de ver están representados los diferentes enemigos de Egipto que formaban esos pueblos del mar. Hay que pensar que en este siglo XII, antes de nuestra era, Egipto luchó contra los pueblos del mar, una aglomeración de diferentes estados y pueblos del Mediterráneo oriental y de algunas islas como Chipre o las islas griegas que intentaron invadir Egipto. Todo ello está perfectamente dibujado, marcado con relieves en las paredes que cubren estos pilonos de entrada. También en la parte de atrás del pilono sur podemos ver esta cacería de Ramsés III en los marjales de papiros, cacerías de toros, y ayudado una vez más por sus soldados que representan en esta metáfora de la cacería del enemigo y de la cacería también de los pueblos del mar, algo que aparece en la pared exterior norte. Una vez más, Ramsés III incide en la victoria sobre todos estos pueblos, que fue tan importante para conseguir la paz y que en definitiva él se convirtiera en el último gran faraón de la historia de Egipto.
Cruzando estos primeros pilonos accedemos a un patio en donde a la derecha podemos ver restos de los pilares osiríacos del faraón Ramsés III y el acceso a una segunda entrada, a un segundo patio, una segunda torre de pilonos en este emplazamiento tan grande. Los textos que vemos en las imágenes recrean otra vez la victoria sobre los libios y los pueblos del mar. Todo ello perfectamente grabado en los relieves donde vemos al faraón sobre su carro atacando a los enemigos, y luego la contabilidad que se hacía de todos esos decenas de miles de prisioneros que se realizaron en estas campañas tan increíbles y que marcaron tanto un poco la identidad del reinado de Ramsés III, que fue necesario, o por lo menos él entendió que fuera necesario grabarlo con tanto detalle. No solamente las gestas bélicas, sino también la descripción física de esos poblamientos, de esos habitantes del extremo oriental del Mediterráneo. Y lo vemos en estas imágenes, ¿no? Los oficiales han castrado a los enemigos de Egipto, les han cortado sus miembros, el pene, y lo está ofreciendo como una ofrenda, por así decirlo, al faraón. De esta manera podían contabilizar la cantidad de prisioneros ejecutados. Lo mismo que vemos con estas manos, ¿no? Un gesto que también aparece en otros lugares, en otros templos, y debajo el texto que cuenta los números de todos los enemigos que han participado en esta batalla y a los que han conseguido, mejor dicho, derrotar y ejecutar. Este primer patio hoy se conserva relativamente bien, ya que fue utilizado como iglesia durante la época copta, y los restos que hoy conservamos, aunque algunos de los pilares osiríacos, como vamos a ver ahora en el segundo patio al que ya nos dirigimos ascendiendo una nueva rampa, recordemos que todos los templos están siempre construidos por medio de rampas que van dándote paso a una nueva estancia, cada vez más alta, cada vez en un estrado superior, al final del cual, en ese Sancta Sanctorum, consigues el contacto directo con la divinidad. En este segundo patio, los pilares osirianos están más dañados, fueron seguramente destruidos durante la época copta, a partir del siglo II, III, antes de nuestra era, al ser utilizado este emplazamiento como iglesia. Pero lo más llamativo de todo son quizás las pinturas que conservamos en el patio, y sobre todo en la zona porticada, y que nos tiene que hacer imaginar cómo era ese templo hace miles de años, no solamente este de Medinet Habu, sino también otros templos que estaban siempre todos cubiertos de pintura. Aparecen infinidad de imágenes de divinidades que forman parte de esa cosmogonía a partir de la cual surgió la vida, y el espacio mismo en donde se levanta el templo, como decíamos al principio, recrea un poco este aspecto más mágico del que quería participar el propio Ramsés III en sus rituales, por medio de ofrendas, de mesas a los grandes dioses como Amón, Mut y el dios Honsu, que es la tríada de Tebas, de esta zona del Alto Egipto, y otras divinidades, como vemos ahora en este fuste con Ptah y su esposa Sekhmet. Una de las paredes nos ofrece un desfile de príncipes, todos ellos con su nombre perfectamente grabado en el jeroglífico. Fijaos la profundidad que tienen los relieves, los jeroglíficos, para evitar que alguien en época posterior, como había sucedido con otros grandes faraones, pues borraran los nombres, ¿no? Y lo vamos a encontrar especialmente cuando se hace referencia al nombre de Ramsés III, que lo vemos, los jeroglíficos más profundos son los que hacen referencia a los títulos y a las prebendas que se lanzan en honor de este faraón, para que permanecieran vigentes durante toda la eternidad.
estos relieves vemos imágenes de culto tradicionales, ¿no? Del dios Amón siendo llevado en su barca solar en las fiestas más importantes del año. Todo ello encaja perfectamente en ese discurso religioso que se quería realizar en este emplazamiento. Un segundo patio cuyo acceso estaba enmarcado en una puerta de granito de color negro, de la que no conservamos prácticamente nada, y que estaba también pues, protegida por dos grandes colosos del faraón que tampoco han llegado hasta nuestros días. Pero el aspecto grandioso, la estructura es muy parecida a la del Ramesseum de Ramsés II. Se reutilizaron también algunos bloques de este santuario en el templo de Medinet Habu de Ramsés III, y por desgracia, como decía al principio, esos colosos de pilares osirianos en donde el faraón se identificaba con el dios Osiris, el dios de la muerte, han desaparecido y no han llegado hasta nuestros días. Si continuamos ascendiendo por la nueva rampa que lleva acceso hacia las zonas más privadas del templo, vamos a llegar a un espacio que está totalmente hoy descubierto, ¿no?, por la reutilización de las piedras que se ha hecho a lo largo de otros periodos de la historia, especialmente en época medieval o en época contemporánea, para poder realizar construcciones en las aldeas aledañas, o por desgracia vemos que los fustes, las columnas están perfectamente cortadas porque la piedra se reutilizó en época de Mohamed Ali a mediados, durante el primer tercio del siglo XIX para las fábricas de cal. Fue destruido por los propios egipcios para sacar adelante las fábricas de cal y esa industrialización que se estaba llevando a cabo en este momento. Esta es la zona más sagrada del templo, estaría totalmente cubierta. Las habitaciones que hay alrededor, ahora veremos algunos detalles de ellas, nos están acercando un poco a la vida cotidiana que se podía llevar a cabo en el interior del santuario, en donde se llevaba a cabo pues tareas de administración, tareas también de culto, de protección de los tesoros que se albergaban en el santuario. Todo ello con imágenes, una vez más, de Ramsés III siendo recibido por diferentes divinidades. Es decir, estamos ante un santuario que no solamente recuerda la memoria de Ramsés III ya fallecido, sino también el culto de otras divinidades. En la zona sur de este templo, no lo hemos comentado en este vídeo, pero sí que lo hemos comentado en otros del mismo canal de Dentro de la Pirámide, había un palacio que era utilizado por Ramsés III en los momentos en el que pasaba temporadas en este lugar, y junto a él ha aparecido pues muchísima información sobre la vida cotidiana, no solamente del soberano, sino también de los sacerdotes en este templo. A medida que avanzamos hacia el final del santuario, vemos que el suelo cada vez es más alto, el techo debería de ser más bajo, aunque no se conserva absolutamente nada por esa reutilización que decía ahora de las piedras, y las jambas de las puertas tendrían que estar cubiertas de láminas de oro, ¿no?, convirtiendo todo esta zona ya más profunda, más sagrada del santuario en la más protegida de todo el templo por los tesoros que los sacerdotes custodiaban en su interior. El templo está rodeado de un muro que dibuja un dibujo de aguas, para marcar un poco el perímetro de ese elemento mágico. Hasta aquí este nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide, espero que hayáis disfrutado de él. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, Dentro de la Pirámide. Hasta pronto.